Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros el reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos a mi canal. Hoy tengo un video muy especial sobre los capítulos del libro de Hechos. Estamos hoy en el capítulo 21. Si es su primera vez viendo un video mío, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Juanito. Soy un poco de un osavo cuando viene de hablando la idioma español pues, pero yo hago el intento mejor hago el intento cada día para mejorar mi español cada vez que hago esos videos, y también hago eso para glorificar al Señor. Eso es número uno, glorificar al Señor, predicar su palabra al Señor, número uno. Con decir todo eso, hermanos y hermanas, estoy mil veces estoy bien agradecido que ustedes escogieron este video. Yo sé que su tiempo es muy valioso y quiero estar bien con su tiempo. Hoy vamos a tener un poquito sobre no quiero decir misterios, pero unas cosas de misterios, perdón. Pero es un versículo donde es muy fácil. Si no estás así siguiendo, siguiendo paso, libro, versículo a versículo, te puedes confundir. Y es algo que donde yo experiencié un poquito de confusión en el sentido de lo que el intento de Pablo y todo lo que sucede sobre Pablo en este capítulo. Pero con decir eso, hermanos y hermanas, vamos a leerlo. Una vez más, estoy bien agradecido. Voy a estar orando por ustedes, si ustedes oran por mí. Yo siempre voy a estar orando por ustedes, por favor oren por mí. Pero con decir todo eso, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más. Y vamos a leer capítulo 21 del libro de Hechos. Y vamos a continuar nuestro estudio bíblico. Va a ser todo el capítulo del capítulo 21. Y vamos a parar parte a parte a más o menos examinar y hablar un poquito más sobre el capítulo que leímos. Amén. Ahora, viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. El día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Finicia, nos embarcamos y zarpamos al avistar Cherpe, dejándola a mano izquierda. Navegamos a Siria y abrimos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallándose los discípulos, los que damos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres y hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemedad. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrenando en casa de Filipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. De los 7 posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, decidiendo de Judea un profeta llamado Agobo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándonos los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atará a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y le entregaron en las manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacías llorando y quebrantóme el corazón? Quebrantóme el corazón, rompiendo mi corazón, voy a decir eso, quebrando mi corazón. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le podemos persuadir, distinguimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días hechos, y ya los
preparativos subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Minsón, de Cherpe, discípulo antiguo con quien nos hospedamos. Queridos hermanos y hermanas, esto es algo bien común que ha sucedido. Obviamente Pablo hablando, Lucas escribiendo sobre las aventuras de Pablo. Es algo que es muy seguido que estamos leyendo en estos capítulos. Pero es algo que debo mencionar, es cuando el Espíritu Santo está profesando, y eso en medio de nosotros, entre nosotros. Queridos hermanos y hermanas, como puedes leer, o como podíamos leer aquí, lo que sucedió es que a una persona vino a Pablo y le dijo: oye, esas personas te van a entregar así, así como amarado. Y eso sucede muchas veces. Es que no solamente con eso, con el Señor que se quitó el cinto de Pablo y se hizo eso, pero también con la llegada ahí empezaron a decir: oye, Pablo, no es un buena idea ir a Jerusalén por lo que te va a suceder. Pero queridos hermanos y hermanas, lo que dijo Pablo es muy poderoso. Como dijo aquí. Ok. Y como no puedes persuadir, distinguimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y aquí arriba, antes de eso, versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacías llorar y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, eso es algo que a vez en cuando nos vemos y decimos: vamos a morir por el Señor. Pero, queridos hermanos y hermanas, eso no suceda. Pues decimos: voy a hacer todo para la gloria del Señor. A veces en cuando eso no suceda. Queridos hermanos y hermanas, eso es un poquito difícil, perdón, eso me estaba molestando. Pero, queridos hermanos y hermanas, es más fácil decirlo que hacerlo. Y es algo que más difícil hacerlo que decirlo. No sé si estoy diciendo correcto. Pero queridos hermanos y hermanas, es algo que debemos de mencionar y ver. Y lo que sucede ahí mucho del tiempo. Que Pablo, al tiro y todo, Pablo estaba ahí disponible. Pues ya estaba disponible a hacer eso. Y estaba en su mente ya diciendo: eso lo que si va a suceder, va a suceder. Y queridos hermanos y hermanas, debemos de ver eso y decir: wow, Pablo sí es una persona que no solamente lo dice, pero él sí lo quiere hacer. Para glorificar al Señor, para que la palabra del Señor esté predicado, Pablo lo hace. Y queridos hermanos y hermanas, nosotros quizás vives en un país, ciudad, como sea, donde no están así como maltratando o quizás matando a los cristianos, pero queridos hermanos y hermanas, hay otras personas que así están en esos lugares, y ellos son porque debemos orar por ellos, y debemos de tener ellos en nuestra mente para orar por ellos y pedir a Dios que los cuida. Porque en estos tiempos eso es muy difícil ahora en día. Ahora en día no solamente no es más muerte física, pero más muerte sociable. Y eso es algo que suceda más, este, que gente te deciden apartarte, maltratarte, como sea. Y eso es lo que es bien triste y lo que sucede ahora en día. Obviamente ahora en día, pues aquí más o menos en las Américas, Norte o Suramérica, no sucede más así como o lo que yo he visto, no sucede más la gente muriendo por la fe, pero gente que le están, pues de lo que yo sé, es como lo que yo tengo en mente o yo tengo en cuenta, es que los cristianos, no estoy diciendo que suceda a todos los lugares, pero quizás hay lugares en las Américas donde empiezan a apartarlos a los cristianos, apartarse de los cristianos y deciden para decirlo en buenas palabras, matarlos en sociedad, quitarlos de la sociedad que está sucediendo ahora en día. Y es algo que debemos de ver y debemos orar por ellos también. Amén. Y es como digo, Pablo, siendo una persona que él no solamente lo dijo que lo que sucede, sucede, pero a él no le importa lo que va a suceder, porque él dice que toda mi vida es para glorificar al Señor, para decirlo en mejores contextos. Ok, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, Señor Jesús. Amén. Y mis hermanos y hermanas, debemos de tener esa misma confianza y seguridad que tenía Pablo. Ok, ahora vamos a hablar sobre el arresto de Pablo en el templo. Eso es más o menos que sucede después que llega a Jerusalén.
Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley, celosos, no sé si estoy diciendo correcto, por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostar de Moisés, diciéndoles que no circundan a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud le reunieron de cierto porque orían que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícalos con ellos y paga sus gastos para que se rehusan la cabeza. Rasuran la cabeza, perdón. Y todos comprenderían que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos exhortado determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciarle el completamiento de los días de la purificación. Cuando habían de presentarse, lo ofrendía por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayuda. Ese es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad a Troformio de edificios, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se convivió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle. Se le avisó al tribuno de compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, perdón. Esto también llegó soldados y centuriones corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos griegos estaban. No, perdón. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del aborto, le alborotó, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a los guardias, aconteció que era llevado en paso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque los muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera!
Queridos hermanos y hermanas, perdón, quería poner un poquito de un voz ahí, solo para que suene que andaba un grupo de personas, como dices, muera. Pero, oye, hermanos y hermanas, perdón. Queridos hermanos y hermanas, lo que está sucediendo aquí es que Pablo quiere hacer cosas la manera que deben de suceder. Deben de ser cosas como, por ejemplo, los judíos en ese tiempo y se cortaron el cabello, se rasuraban el cabello. Para ser bien honesto, yo no sé por qué, yo no soy judío y yo no sé por qué hicieron este tiempo. Esa era una costumbre judía que hicieron en este tiempo. Yo no sé, neta, yo no sé. Pero lo que quiero decir con eso, hermanos y hermanas, es algo que debemos de enfocarnos. Es que cuando Pablo decidió hacer la cosa que en su cultura era correcta, la gente siempre van a buscar y querer matarlo a Pablo y quieren pues maltratar a Pablo. Y la cosa es que es bien triste que esta persona que fue a hacer así como ir pues en su manera de cultura glorificar al Señor Jesucristo, pues Padre Dios, haciendo sus sacrificios o como sea, robaba su cabello y hasta pagó para la otra gente, sus otros cuatro compañeros. Lo que sucedió es que lo decidieron a maltratar a Pablo en este tiempo. ¿Que no en este tiempo fueran a tener paz y todo? No, hermanos y hermanas, eso es lo que es bien triste. En ese tiempo, la gente de ese tiempo, no ahora en día, pero la gente en ese tiempo, decidieron ir a agarrar a Pablo en este tiempo donde debe ser sagrado. Lo fueron a ir a buscar, a maltratarlo y decir falsas alegaciones. Y que Dios, hermanos y hermanos, eso siempre, siempre, siempre va a suceder. Y es algo que nosotros en este mundo, como digo, este, ahora en día más o menos aquí, pues, más en las Américas, gente no se está muriendo por ser cristiano, católica o católico. Pero lo que siente es que a veces en cuando los matan, pero de la sociedad, de como la sociedad ahora empieza a mirarlos, a decir, oye, este grupo de gente son malos y todo, y los empiezan a sacarlos de afuera del grupo, de la sociedad. Pero queridos hermanos y hermanas, eso es lo que es bien triste que está sucediendo ahora en día, pero en ese tiempo, imagínate, su propia vida va a estar su propia vida ya cerca a la muerte, así tan cerquita a la muerte. Y vamos a leer un poquito más sobre esto para que estén más informados sobre lo que va a suceder. Pero queridos hermanos y hermanas, y eso es lo que debemos de ver y debemos de entender, pues, que Pablo nunca, 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 después de todo eso, nunca, por ningún motivo, nunca renunció a Cristo. No importaba qué tan mal, qué tan pésimo, qué tan lo que sea lo trataba en el mundo. Pablo nunca renunció a Cristo, Pablo siguió con Cristo y estaba disponible a morir por Cristo. Y la palabra del Señor pues. Amén. Ahora es lo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas, eso en mente, que obviamente quizás estamos viviendo en lugares donde no son tan mala onda con cristianos. Quizás, como digo, nos pueden matar como en la sociedad, como en el sentido que nosotros no vamos a ser parte de algo así. Trabajo, donde sea, hermanos y hermanas, eso pasa bien seguido. Pero lo que quiero decir con eso, hermanos y hermanas, es esto. Nunca nos debemos de reunir, no sé si está diciendo. Rendir, perdón. Nunca debemos de rendirnos, porque Pablo es el ejemplo y vamos a seguir adelante y vamos a ser fuertes en nuestra fe. Amén. Ahora vamos a tener los últimos versículos, de versículo 37 a 40. Y los últimos versículos que leímos era este versículo 36 al último y el principio era versículos 17. Y ahora con decir esto, hermanos y hermanas, vamos a leer la última parte de esto. Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, se permita decirte algo. Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No era tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó del desierto los 4,000 secarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo estaba en pie. En las guardas hizo señal con la mano al pueblo, y echaron gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo, y eso va a ser para mañana. Ese era el fin del versículo 40. Y vamos a leer eso mañana. Queridos hermanos y hermanas, lo que les voy a decir es esto.
como te digo, en esa sociedad era muy diferente todo. Todo esto era muy diferente. Era algo que la neta no era bien no voy a decir que no era en orden, pero en ese tiempo era algo que la sociedad miró a a otra gente diferente que la otra gente, pues como otra gente, pues. Por ejemplo, mañana vamos a leer y es un poquito de una cosa en adelante que les voy a decir. Pablo va a decir que es romano, pues un ciudadano romano y ahora lo van a tratar diferente. Es lo que quiero decir con ustedes, hermanos y hermanas. La sociedad siempre va a tratar de ganar, pero al fin del día la fe es lo que es importante. Y como digo, en estos últimos momentos que Pablo quería decir algo. Él diciendo que si me voy a morir, no importa. Pero lo que quiero asegurarme es que la palabra del Señor sea proclamado antes que mi muerte. Y es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Obviamente nosotros quizás vivimos en diferentes sociedades donde hay unas sociedades donde los pueden matar socialmente o físicamente. No sé si estoy diciendo las palabras correctas, pero para explicarme mejor, ahora en día en las Américas, más o menos la muerte por siendo un cristiano físicamente, pues eso es algo que no sucede tanto, no he visto tanto eso, pero en otras partes del país sí. Pero aquí en las Américas, pues como digo, es una muerte social. Mucha gente que pensabas que eran tus amigos ya no van a querer estar al lado tuyo, muchos familiares quizás, comunidades quizás estás en escuela o pues en el trabajo, como sea, el gimnasio, como sea, hermanos y hermanas. Eso siempre va a suceder, pero no se agüitan, porque si debemos conocer algo que Pablo nos enseñó, es proclamar la palabra del Señor hasta la muerte. Amén. Con decir todo eso, hermanos y hermanas, espero que tengan un buen día. Voy a terminar este video con una oración y vamos a... Sí. Pues Padre nuestro que estás en el cielo, Espíritu Santo que nos guías y Jesucristo que nos ha salvado. Pido mucho por mi querido hermano y hermana mirando este video, por su mental, espiritual, física y por su camino en nuestra fe. Porque nosotros sabemos que todos nuestros caminos son diferentes, pero al fin del día nuestra meta es proclamar tu palabra y ser buenos, pues obviamente proclamar nuestra palabra y ser buenas personas, pues en tu nombre. Con decir todo eso, Señor Jesucristo, pido mucho por nosotros y que nos ayudes y que nos guíes y a decir las buenas cosas que en este mundo que es tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Gracias por todo, Señor Jesucristo. Amén. Ahí por la gente que están en ministerios y eso pido por ellos, Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, una vez más, mil veces gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga siempre. Los espero verlos mañana. Como digo, vamos a continuar lo que Pablo va a decir. Pablo estaba así arriba. Yo creo que cuando leo esto, yo me imagino a Pablo estar arriba de un techo o algo así, listo a proclamar la palabra del Señor. Y eso lo que es bonito. Y lo que, como mencioné, que es algo que Pablo mencionó que era un soldado romano. Y ahí vamos a ver cómo todo va a empezar a seguir. Amén. Con decir todo eso, hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Los veo mañana y los amo mucho. Ténganme en sus oraciones porque yo los voy a tener en los míos. Amén. Chao.